La presentadora, humorista y actriz Paz Padilla tiene la agenda laboral completa pero sigue sin gozar de la simpatía de sus compañeros. Las relaciones entre la gaditana y el elenco de colaboradores de Sálvame siempre han sido malas sin mucha explicación objetiva. Esta es una realidad que se produce justo desde el día en el que Jorge Javier Vázquez anunciaba en directo que sería ella la encargada en sustituirle en su ausencia. Situación que no tomaron nada bien sus compañeros de plato y que ha derivado en permanentes tensiones y enfrentamientos que se prolongan ya durante años. Cuando la situación parecía calmada, después de varias y periódicas tormentas y graves broncas en el plató a la vista de todos y casi de forma recurrente, el enfrentamiento se ha recrudecido en los últimos días por culpa una vez más de los celos de sus compañeros de reparto en Sálvame. Todo a costa del estreno como famosa de la hija de Padilla, Anna Ferrer, que ha fichado como becaria de Mediaset. Así lo ha hecho público la propia Ferrer, que ya era toda una influencer en YouTube. A través de sus redes sociales con un mensaje muy descriptivo hacia su madre: "Hola compi", le decía la nueva becaria del Departamento de Finanzas de Mediaset a su madre. Algo que provocaba las primeras reacciones de algunos usuarios que cuestionaban los méritos profesionales de la joven para ingresar en ese nuevo empleo y lo achacaban a las recomendaciones de su madre. En pocos minutos las redes sociales se plagaron de comentarios despectivos tanto para Paz Padilla como para la ilusionada hija. Mensajes de todo tipo pero que bien se podrían resumir en este terrible: "Das más asco que María Teresa Campos". Sobra explicar que esta usuaria se refería a la carrera paralela profesional que han desarrollado bajo el paraguas de su madre Terelu Campos y ahora Carmen Borrego. Y este mensaje fue muy comentado e incluso celebrado entre todos los compañeros que son menos amigos de Padilla en Sálvame. En este sentido, según aseguran a periodista digital fuentes próximas a la cadena, un par de colaboradores del programa Rosa de Telecinco reían de lo lindo con el mensaje y fueron sorprendidos por Paz Padilla a pocos metros del plató. Como es lógico, la bronca fue espectacular y los gritos se sucedieron con mucha tensión en los pasillos. Tal y como explican las mismas fuentes, en donde se llegó a escuchar: "Sí, es verdad, das asco". Tanto es así que la cosa no pasó a mayores por la mediación de otros colaboradores y del propio equipo de producción del programa. Al parecer, todo esto ocurría en una de las pausas publicitarias de Sálvame el pasado martes 12 de febrero. El miércoles Jorge Javier Vázquez presentaba el programa Sin Noticias de Paz Padilla.